tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Futuro Posible. Y bueno, le llegó el turno a los políticos, porque estamos en plena campaña política. Pasaron las PASO y bueno, quedan días o bueno, semanas para el 27 de octubre, donde vienen las elecciones legislativas. Usted sabe, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Bueno, muy importante. Pero como nosotros siempre hablamos aquí del contexto social y sabemos, como un dato muy importante, que hay casi 10 millones de argentinos que no la están pasando nada bien. Entonces, mis preguntas aquí con los candidatos va a ser principalmente si con sus ideas, sus proyectos para el Congreso, piensan cambiarle o mejorarle la vida a todos los argentinos o por el contrario, van a seguir profundizando lo que es esta gran brecha que existe entre ricos y pobres, entre excluidos o incluidos. Bueno, de todo eso vamos a hablar y empezamos hoy con Claudio Lozano y Jorge Altamira. Así que unos segundos y empezamos. Llegó Metrobús 9 de julio para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa. Con toda la energía del mundo. Un chico que no está en la escuela es un chico sin oportunidades. Aportando desde 30 pesos por mes, colaborás para que miles de chicos reciban apoyo económico y una tutoría mensual. Y así puedan elegir su futuro. Entrá en cimientos.org/socios y doná hoy por un futuro con más oportunidades para todos. Cimientos. Construyamos desde la educación. Y aquí estamos, es el turno, como dije, de los políticos y estamos con Claudio Lozano y Jorge Altamira. Muchísimas gracias por estar. Les voy a leer algunos datos. Claudio Lozano, bueno, sabemos, es un economista y político y es actual diputado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del partido Unidad Popular y candidato a senador nacional por Camino Popular. Y Jorge Altamira es miembro fundador y dirigente del Partido Obrero y es primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Les iba a preguntar a ver si en algún momento estuvieron juntos, pero bueno, eso lo dejamos para el final. Se ríen los dos. Si estuvieron juntos en la política, digo, ¿no? Hemos estado juntos en la política. Sí, una larga trayectoria. ¿Pero el mismo partido no? No, en el mismo partido, pero eso es una rareza. Hemos estado juntos. Es una rareza. Además, seguramente usted no nos habría invitado si estuviéramos en el mismo partido. ¿Por qué no? No voy a invitar habría invitado a alguien de otro partido. Algún otro. Por lo menos no se pelean. No recuerdo haber tenido... No. Bueno, primera pregunta. ¿Por qué hay pobreza en la Argentina? Jorge. Bueno, él es un especialista en temas de pobreza. No sé si querés arrancar. Si la pregunta es por el por qué... ¿Por qué siendo un país, a ver, que dicen que tiene alimentos para 300 millones? Sí, no solo eso. Mundo? Cualquier medición que uno haga respecto a cuántos ingresos habría que transferir para que no hubiera pobres en la Argentina, te daría que con invertir alrededor de 5 puntos del producto al año, 5% de lo que producimos al año, no habría pobreza en nuestro país. Impresionante. Decir esto sirve para decir que Argentina tiene capacidad económica para resolver el tema y en segundo lugar para explicar lo que vos preguntás por un lado más elemental, que es que en realidad la razón de la pobreza es la desigualdad. La desigualdad en el modo en que se organiza la economía y la sociedad. Esa desigualdad tiene que ver con la distribución desigual de los medios de producción, tiene que ver con la distribución desigual de los ingresos, tiene que ver con un tipo de intervención del Estado, también desigual,
sobre cómo recauda, sobre cómo gasta, sobre qué regula, sobre qué, en dónde interviene, y sobre un tipo de inserción que tiene nuestro país en términos productivos y financieros en el mundo que condiciona cosas. Nosotros tenemos 240.000 millones de dólares de deuda pública, eso implica transferencia de recursos importantes, y nosotros tenemos un perfil productivo fuertemente extractivista, con bajo nivel de valor agregado, con bajo nivel de productividad, y esto también condiciona. Y además, si uno quiere decirlo con todas las letras, digamos, la contrapartida de la pobreza es la riqueza en el país. Y cuando uno mira, vos tenés que las 200 firmas más importantes del país, sus ventas representan hoy el 52% del producto de la Argentina. En el año 97 representaban el 31%. Se duplicó la concentración. Por lo tanto, por más que vos creces, que es lo que pasó en esta década, el crecimiento es profundamente desigual. Está muy bien. No, el solo hecho de que estemos colocando la cuestión, la pregunta acá, ya es un juicio sobre los últimos 10 años, en los que las tasas de crecimiento del Producto Bruto han sido relativamente elevadas, y sin embargo estamos hablando de la pobreza. Estamos hablando de una pobreza que estadísticamente está calculada en forma arbitraria, porque se toma como índice que define lo que es pobre o no, un nivel que yo no acepto. Claro. Para mí una persona, por ejemplo, que trabaja y gana por debajo de un salario mínimo de una canasta familiar, de una canasta familiar, para mí se encuentra en situación de relativa pobreza. El esfuerzo de su trabajo no le permite tener el acceso a un conjunto de productos y posibilidades que la civilización ofrece. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto es que hay una tendencia en la economía mundial a una pérdida de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y en la pobreza. Hay varias decenas de millones de personas que viven en Estados Unidos de la estampilla para alimentos. Esto es grave. Y el crecimiento del poder adquisitivo de un obrero norteamericano es nulo. ¿Por qué me importa lo mundial si estamos discutiendo la Argentina? Para señalar que es una tendencia capitalista. Ahora, al mismo tiempo que tenemos pobreza, en el propio movimiento trabajador, en el conjunto de los trabajadores, quiero decir, al mismo tiempo que tenemos pobreza y por lo tanto un nivel elevado de desocupación, que el gobierno fija en 7,2 o 7,3, pero que excluye los planes familia. Si yo los incluyo esos planes familia y si incluyo a lo que se llaman trabajadores subocupados, que significa que trabajaron por lo menos una hora en la semana, la cantidad de trabajadores es enorme, es el doble. Informal también. Es muy importante ese tema. Entonces quiero redondar la siguiente idea. Sí. Tenemos una cantidad de desocupados muy grande, pero al lado de la cantidad de desocupados tenemos trabajadores con sobreexceso de trabajo. Hay mucha cantidad de horas extras. Y eso obedece a que el salario que cobra un trabajador no le alcanza, tiene que trabajar horas extras. Si aumentáramos los salarios de los trabajadores, si implementáramos en forma compulsiva, quiero decir por medio de una ley y por medio de institutos que garanticen el cumplimiento de la ley, la jornada de 8 horas con los salarios que hoy se cobran en horas extras, abriríamos un campo de empleo para realmente millones de trabajadores. Ahora, esto no puede hacerse simplemente por el juego libre de la economía, porque la tendencia es a una acentuación de la explotación y a una acentuación de la desigualdad de los ingresos. Es necesario leyes que apunten en esa dirección e institutos, me refiero cuerpos delegados, comisiones internas, comités en las empresas, etcétera, que sean órganos efectivos de aplicación de la ley, una jornada de 8 horas, entrenamiento de los trabajadores desocupados para que puedan trabajar y un salario que debe ser considerablemente superior al actual. Está bien. El salario, según tengo la información, en dólares viene a ser el más alto en Latinoamérica, el salario. No, pero hay que ser muy cuidadoso con esas cosas. Primero porque Argentina siempre tuvo por desarrollo una situación relativamente más favorable que América Latina, sí. Con lo cual, por lo tanto, no es ninguna comparación nueva esa. Y está mucho más cerca de América Latina hoy que lo que estuvo antes, con lo cual involucionó bastante. Pero en realidad lo que hay que ver acá es qué salario se está tomando, porque en realidad el espacio de los asalariados está muy fragmentado.
Hoy prácticamente el 50% de la población laboral de la Argentina está fuera del circuito formal, del circuito en blanco. 50%. 50%. Esto quiere decir que si uno suma el total de desocupados, el total de los cuentapropistas informales, los que changuean, y el total del trabajo no registrado, está la mitad de la población laboral. El dato básico lo da el sistema previsional. En el sistema previsional hay 17 millones de personas que están en condiciones de trabajar en nuestro país y aportan solo 8.800.000. Esta es la realidad de la Argentina. Entonces digo, y yendo al tema de la retribución salarial, si uno mide el producto que generamos y las horas que se trabajan, lo que surge es que en realidad el trabajador se lleva por su trabajo, de cada 8 horas que trabaja, menos de 2. El resto es apropiación por parte del sector empresarial. Y esto requiere algunas definiciones. Para nosotros es imprescindible, primero, construir un piso de garantía de ingresos y de derechos para el conjunto de los hogares. Hay un conjunto de políticas para colocar a todos en determinado nivel. El umbral para nosotros es por debajo de la línea de pobreza nadie. De una línea de pobreza que, como bien dice Jorge, hay que definir, que no es obviamente la que establece el INDEC. Claro. Digo, nosotros, nuestra línea de pobreza Aquel que cubre no baja la de canasta las... básica de alimentos. Es increíble. Nuestra línea de pobreza para nosotros, para una familia tipo, no baja de los 5.200 pesos. Y hay que explicar que tenga Ahora, vivienda adecuada, que bueno, tenga ese es algunos otro, servicios. pero este es otro tema. Una cosa es medir la pobreza por ingresos, otra cosa son los indicadores de orden estructural. Claro. El problema del hábitat, la vivienda, la infraestructura, la posibilidad de disponer de salud, de educación, digo, todo un conjunto de cosas que si agregamos ese costado ya es otra la discusión y tiene otro componente. Pero que es un costado fundamental. Absolutamente. Fundamental. Para una familia Pero trabajadora, lo que digo es, la vivienda... solo para completar la idea, el piso de garantía de ingresos y de derechos, una fuerte reforma impositiva y la necesidad de un cambio productivo en la Argentina, un nuevo modelo de desarrollo, son claves de una estrategia para resolver el tema. Y bueno, y estas cosas se hacen desde el Congreso de la Nación o también de la legislatura, ¿no? Bueno, Porque, sí, perdón. Jorge, Sí, perdón, vos sos candidato para la legislatura, ¿no? Sí. En este momento. ¿Sí? No, soy candidato al Congreso de la Nación. Congreso de la Nación, Sí, diputado al Congreso de la Nación. fui legislador, Perdón, fuiste, fui sí. legislador en la Sí. legislatura porteña. Congreso de la Nación, sí. Bueno, estos cambios, digamos, mejorarle la vida a los argentinos se hacen por intermedio de leyes desde el Congreso Nacional. Sí. Deberían, bueno. deberían. Para eso se necesita no solo que haya algunos que lo promuevan, sino se necesita una relación de fuerzas en el Parlamento, donde tiene que haber más de uno, pero yo voy y más. afuera tiene que haber instituciones que lo sostengan y Claro. organización social que Yo lo voy- Bueno, pero reclame. por algo ustedes quieren ser candidatos. No, quieren No, estar en porque el es un Congreso. paso imprescindible, pero toda la experiencia legislativa es la siguiente. Yo, por ejemplo, cuando fui legislador, a pesar de la posición abiertamente minoritaria que tenía, logré que la jornada laboral en el subte se redujera a 6 horas, sin afectar el salario que se estaba cobrando por 8 horas. Cuando llegó al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo vetó. Y a pesar de la inmensa cantidad de votos que había obtenido, cuando hubo que insistir, muchos se bajaron. Con esto quiero decir que no alcanza con la legislación. Incluso vamos a suponer otro caso. Una ley que logré imponer, que le daba la vacuna contra la hepatitis A gratuitamente a los menores de 12 años, no fue vetada, pero jamás reglamentada. Segundo lugar, en la ciudad de Buenos Aires usted no tiene prácticamente inspectores laborales. De modo que las condiciones que haya en las empresas, incluso si están violando la ley, usted no tiene cómo verificar e imponer que se aplique otra situación. Tome el caso de los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo es una institución que está arreglada con las ART y ahí no hay ninguna efectividad. Entonces, adicionalmente es necesario que el propio trabajador, sea como se llama ahora, una expresión que no me gusta, pero sea empoderado, es decir, que tenga el poder en su lugar de trabajo, a través de comisiones internas reconocidas, electas, etcétera, para aplicar determinadas normas. Por ejemplo, el problema del 50% de la población en negro. Los trabajadores la comisión interna tiene que verificar que nadie esté en negro, trabajo tercerizado, trabajo precario. Es decir, que el propio movimiento obrero tenga los instrumentos para que se impongan las leyes que, digamos, lo favorecen. De lo contrario, estamos en manos de una red... Que no alcanza con el Congreso de la Nación y, esperame un minuto, Claudio, y por supuesto que están, digamos, divididas las responsabilidades de nuestro país, ¿no?
le toca también al Poder Ejecutivo, le toca al empresariado, la sociedad civil, etcétera. Pero ¿cómo algunos países logran mejorar los índices? Y no me voy a Noruega, ¿eh? Ni a Australia. Me voy, claro. Ni a Canadá. No, me voy acá cerquita, Brasil. ¿Cómo en los 10 últimos años Brasil logra mejorar sus índices de pobreza? ¿Tan distintos somos a Brasil? No, yo no estoy convencido de eso. Le digo en particular el caso de Brasil. Quisiera, antes de entrar en eso, porque me parece muy importante lo que planteaba Jorge respecto al tema del empoderamiento y que tiene que ver también con la legislación. Nosotros tenemos una legislación en materia sindical sumamente restrictiva, que lo que establece es que los únicos delegados que pueden existir en un establecimiento son aquellos delegados que son, digamos, sostenidos por el sindicato reconocido por el Estado. Cuando los trabajadores no quieren estar en ese sindicato, quieren hacer otra organización de trabajadores, porque no se sienten expresados y quieren elegir delegados dentro de sus establecimientos, son rápidamente reprimidos. Y esto da como resultado en la Argentina una realidad. Hoy solo el 14% de los establecimientos empresarios tienen delegados electos. Cuerpos de delegados electos por los trabajadores. Por lo tanto, la posibilidad del trabajador de discutir adecuadamente sus condiciones de empleo y sus ingresos está fuertemente debilitada. No existiría ninguna no hay ninguna posibilidad de que por vía de inspectores resolvamos el problema del control laboral necesario en las empresas. Se necesita que el trabajador tenga la posibilidad de discutir los términos de la gestión laboral. Y en ese sentido, el tema de la libertad y la democracia sindical es una legislación que está presente en el Congreso Nacional, que está pendiente de debate, que jamás se puede discutir y que permanentemente tiene como opositores a determinados sectores, fundamentalmente al gobierno y algunos sectores ligados al PRO, que no quieren saber absolutamente nada. Pero digo, sin avances institucionales de esa naturaleza, es muy difícil modificar la pauta de distribución. Bueno, en este aspecto quiero decir... Brasil no, lo dejamos a Brasil como un lado. ¿No están de acuerdo con Brasil que ha mejorado los índices? Volvemos a Brasil. No, podemos discutir el tema. Le voy a explicar por qué se lo Jorge, digo. Porque, bueno, como les conté en un principio, este programa se llama Futuro Posible. Tratamos de ver las posibilidades que existen. Y si yo estoy viendo que Brasil mejora, ¿Argentina puede mejorar? No, pero le pregunto... ¿Puede mejorar los índices? Pero se lo quiero decir por dos razones. En primer lugar, por un hecho fáctico. Nosotros hace cosa de un mes y medio, vimos una enorme rebelión en Brasil. Yo que por distintas circunstancias conozco muy bien el país y conozco a sus presidentes y ministros, le puedo asegurar que nunca en Brasil se produjo una rebelión del norte al sur. Es un país, acá hacemos huelgas generales que duran 24 horas en todo el país, no ocurre en Brasil, es un país muy diverso, geográficamente, por contraste social. ¿A qué responde eso si los indicadores sociales mejoraron tanto? Existe una llamada Bolsa Familia, que es un sucedáneo de lo que acá es la asignación por hijo. A eso se limita todo el proceso y a una coyuntura en determinado momento que determinó un mayor empleo laboral. Pero no es una tendencia que en Brasil realmente se estén disminuyendo los factores de pobreza. Yo creo que tenemos que hacer una crítica a lo que ocurre en Brasil, hacer una crítica a lo que ocurre acá. Y nos hemos metido en un tema muy profundo al hablar de quién controla la aplicación de las leyes, esto que yo llamé empoderamiento, muy importante. Por ejemplo, como diputado, y seguro que en la medida en que Lozano continúa en su condición de diputado, voy a proponerles la derogación de la ley de asociaciones profesionales. Esta ley que habilita a una burocracia sindical a quedarse con todo el poder, digamos, en materia sindical. Y algo muy grave, no solo el 14% de las empresas tienen comisiones internas, cuerpos delegados, sino que cae la afiliación sindical. Porque en las convenciones colectivas de trabajo se está pactando aportes de la patronal al sindicato, $10.000, $50.000, y como contrapartida el sindicato tiene que procurar que no haya mayor cantidad de trabajadores afiliados a los sindicatos. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra la pobreza, Dolores? Esto pensémoslo bien. Si un instrumento tan vital como el sindicato está neutralizado por una burocracia sindical, por la intervención del Ministerio de Trabajo y por una política consciente de desafiliación sindical. Aparte, digo, la pregunta tuya por Brasil también hay que ponerla en contexto. Porque si uno se guía por los indicadores,
y vos comparás con el año 2002, Sí. alguna tendencia declinante en determinado momento sobre los niveles de pobreza de la Argentina también tuviste. Sí. Obviamente, esa declinación no tiene que ver con resolver el problema. Es una declinación natural en cualquier fase de crecimiento que una economía viva. En Brasil algo de eso también pasó. Y efectivamente hay algún programa, el caso de Bolsa Familia, en el caso nuestro, la asignación universal, que quiero decirte también, esa es una propuesta nuestra, histórica, que tiene hoy presencia en el Parlamento, como ley, que el gobierno la sacó mal. Hoy hay 3 millones de pibes que todavía están afuera, no hay un sistema universal, son 4 sistemas distintos. Pero Es fueron perfectible, cosas, pero es una muy buena política pública. Claro, pero lo que digo es, ¿qué es lo que permite la discusión institucional? Que vayan logrando algunas cuestiones. Ahora, en ese sentido, nosotros en la Argentina, si vos comparás con la hoguera del 2002, la situación relativamente es distinta. Ahora, ciertamente, Falta si mucho vos para seguís hacer. teniendo 32% de la población por debajo de la línea de pobreza, bueno... Pero de que hay todos problemas. modos, quiero señalar un pequeño aspecto. Hay un elemento también conservador en este planteamiento de asignación, Bolsa Familia, etcétera. No es casual que el Banco Mundial financie parte de esta asignación. La idea es que como esto nadie lo va a cambiar, y esta situación de pobreza que tanto nos preocupa se va a mantener o incluso profundizar, tomar algunas medidas que eviten una explosión de tipo social. Es como darle un calmante a una persona que tiene una gran enfermedad, deja de sentir los síntomas, pero con seguridad no va a terminar bien. Entonces, la crítica del Partido Obrero del Frente Izquierda hacemos una crítica muy severa. La solución es el empleo digno para todo el mundo. Y esto rápido, porque si no se consolidan tendencias a la descalificación o desprofesionalización de toda esa fuerza laboral potencial. Ahora te digo, cuando nosotros decimos piso de ingresos y de garantía de derechos para todos ya, es porque hay un conjunto de políticas públicas a aplicar en materia de asignación universal. Nosotros, por ejemplo, sobre todo lo que es desocupación, para nosotros el seguro de desempleo no camina. La idea del seguro de empleo y formación para nosotros es clave y nosotros queremos todos arriba del umbral de pobreza de 5.200 mangos. Ahora, para nosotros eso implica más mercado interno y consumo popular e implica una de las fuentes de dinamismo para reactivar la economía y producir empleo digno. Por lo tanto, hay toda una estrategia que uno... Ahora, cuando el Banco Mundial toma asignación universal o toma Bolsa Familia, toma un aspecto y dice, ¿cómo contengo la situación? No cómo la resuelvo. Hay un conjunto de instrumentos que uno puede integrar en una estrategia más general. Ellos lo que hacen es tirar alguna... Claro, bueno, pero es importante desnudar si hay una estrategia de contención o no. Acá hay una estrategia de contención. Porque hace a la finalidad última. Como no va a quedar poco tiempo, quiero tirar un puntito sobre la pobreza, que es histórico de Argentina, porque cada nación tiene sus peculiaridades. Nosotros tenemos una extraordinaria concentración de la propiedad en el campo y una producción unilateral de soja que está afectando el suelo, etcétera, y que corresponde a una estructura social. Desde siempre el latifundio, a diferencia de lo que ocurrió con Estados Unidos, fue un limitante para el progreso social del pueblo argentino, es un fenómeno histórico. Entonces, esa cuestión agraria, que es tan decisiva en la historia nacional, no podemos no abordarla a la hora de discutir la pobreza. No pueden existir concentración de riqueza y concentración de capital tan intensamente en el campo argentino como existe en la actualidad. Claudio. Sí, digo, para nosotros el tema de un umbral de ingresos por arriba de la línea de pobreza con diferentes instrumentos. La necesidad para financiar esto de una reforma impositiva sumamente profunda. Y en tercer lugar, el cambio productivo es clave. Ahora, el cambio productivo implica decir que la Argentina, de la soja, los hidrocarburos no convencionales y la megaminería, que con esos dólares paga una industria absolutamente desequilibrada, desestructurada, débil, de baja productividad, que no genera el empleo que necesitamos, esa estructura productiva es la que hay que modificar. Si eso no se modifica, no se resuelve en términos estructurales el problema de una vida más digna para nuestra sociedad. Para todos. Bueno, me quedan unos 2 minutos, me dicen aquí. Y bueno, Jorge, hablaste del empleo para todos, ¿no? Como una herramienta para solucionar el problema empleo digno
para Todos, una herramienta para solucionar el tema de la pobreza en la Argentina. Vos también, Claudio, haces hincapié de este salario de 5.200 también para todos. Sí, que son distintos instrumentos. Uno es la asignación universal, Sí. otro es el seguro de empleo y formación para los desocupados, otro es el salario mínimo. Digo, hay muchos instrumentos Yo que usar. presenté en la ciudad, Sí. cuando fui legislador, un proyecto de salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Y me inspiré en ejemplos norteamericanos, donde no existe un salario mínimo solamente nacional, sino que existe por Estado. La Ciudad de Buenos Aires puede tener un salario mínimo votado por la legislatura. Hoy el 40% de los trabajadores en la Argentina cobra por debajo del salario mínimo. Claro que sí. Bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Seguramente los invite nuevamente cuando estén ya en el Congreso. Buena suerte para los dos. Y ¿saben qué? A mí me parece que también tiene que ver con este futuro posible que hablamos en este programa. Si ustedes estuviesen juntos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la brecha, esta distancia que existe en la Argentina, esta pelea que hay entre Boca River, peronistas, no peronistas, kirchneristas, no kirchneristas, etcétera, a mí me parece que la izquierda también se tendría que unir, porque si no también hacemos mayor esta brecha de Dolores, los argentinos. si la gente vota al Frente de Izquierda y yo ingreso al Congreso, estaré sentado al lado de Lozano, que ya es diputado nacional. Yo soy diputado nacional y aspiro a llegar al Senado, pero independientemente de eso, los trayectos políticos existen por diversas razones, pero por ejemplo en el caso nuestro, discusiones sobre empujar de manera común cualquiera de los temas que acabamos de hablar, nunca existieron. Nunca existió problemas. Problemas, claro. Claro, Nunca claro. existieron problemas Nunca para hubo empujar obstáculos, de manera común estas impedimentos cuestiones. o desacuerdos para impulsar cuestiones que tienen que ver con los intereses Bueno, de los nos veremos trabajadores. juntos entonces en el Sin Congreso. duda. Bueno, Espero que muchísimas sí. gracias. Muchísimas gracias a ustedes y como les dije, empezó el turno de los políticos en Futuro Posible. Así que nos encontramos dentro de una semana. Chau, chau.